Esta es la clase 2 de PIAS, en donde vamos a ver metodología de la investigación. En esta clase vamos a retomar lo que vimos en la clase anterior, que hablamos de conocimiento y ciencia, y vamos a ampliar un poco la definición de ciencia cuando hablamos desde sus disciplinas, en donde vamos a distinguir ciencias formales y ciencias prácticas. Vamos a describir un poco los métodos que las abordan, que sería el método inductivo, el método deductivo y el hipotético deductivo. Mencionar distinción entre ciencia básica y aplicada y hacer una introducción a los conceptos y principales diferencias entre los abordajes cuantitativos, cualitativos, mixtos e investigación-acción participativa. La clase pasada hablamos de conocimiento y los tipos de conocimiento que conocemos. Mencionamos por un lado que existe un conocimiento, que es ese conjunto de saberes lógicos y válidos para una sociedad que nos sirven para, por ejemplo, saber en qué momento cruzar la calle sin que nos pise un auto, cómo cocinar para poder comer, el lenguaje para poder comunicarnos. Bueno, digamos que este conocimiento, que es el que nos sirve para forma parte de nuestra supervivencia, es el conocimiento que llamamos conocimiento vulgar o de sentido común. Y luego hablamos de otro tipo de conocimiento, que es en el que nos vamos a enfocar en PIAS, y este es el conocimiento científico. Este tipo de conocimiento responde al pensamiento racional y tiene que ver con una forma de generar el conocimiento de una forma estructurada. Este conocimiento tiene varias características, por ejemplo, la forma en que es generado, es estructurado y metódica a través del método científico. Es un conocimiento que debe posibilitar su contrastación, comprobándolo haciendo una contrastación con la realidad. Tiene que ser medible, utiliza un lenguaje específico para evitar ambigüedades, entre otros. Mencionamos también que el conocimiento científico forma parte de la ciencia. La ciencia es algo mucho más abarcativo y que incluye a este conjunto de conocimientos considerados sólidos, fundamentados y avalados, pero bueno, no perdamos de vista que estos conocimientos siempre están anclados en un contexto histórico. Siempre pertenecen a un tiempo y un lugar. Y lo que ayer era considerado como verdadero y avalado por el conocimiento científico, hoy puede que no lo sea. Y lo que hoy es considerado verdadero, mañana, tal vez a la luz de nuevos conocimientos, ya tampoco sea considerado verdadero. Las ciencias se pueden definir también desde sus disciplinas. Podemos definir entonces dos grandes grupos de ciencias. Por un lado vamos a encontrar las ciencias formales, como la lógica y la matemática, cuyo objeto de estudio no es observable. Tiene que ver con ideas que se forman en la mente. Y se rige por el método deductivo, que más adelante ahora lo vamos a ver en detalle. Y por otro lado tenemos las ciencias fácticas. El conocimiento de las ciencias fácticas estudia hechos o fenómenos que sí podemos conocer y experimentar a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, pueden ser objetos, fenómenos, personas. Y dentro de las ciencias fácticas es que se ubican las ciencias naturales, que se ocupan de estudiar a la naturaleza y a los seres vivos, como la biología, la física, la matemática, la biología, la física, la química, y las sociales, que se ocupan de estudiar el comportamiento humano y que incluye, por ejemplo, la sociología o la antropología. Y dentro de este cuadro que acabamos de describir, ¿dónde se ubicaría la medicina? Bueno, la medicina es un campo multidisciplinario que combina, por un lado, elementos de las ciencias sociales y por el otro, de las ciencias naturales. Digamos que en términos generales se considera que la medicina es principalmente una disciplina de las ciencias naturales debido a su base biológica, a la química, a la fisiología y otras ciencias que se relacionan con el funcionamiento del cuerpo humano y el tratamiento de las enfermedades. Pero
las ciencias sociales también desempeñan un papel fundamental en la medicina. Hay ciertos aspectos como la psicología, la sociología, la antropología médica, la ética médica, la salud pública, que resultan fundamentales para entender cómo las personas interactúan con el sistema de atención médica o cómo se ven afectadas por las enfermedades o cómo se desarrollan las políticas y programas de salud. Digamos que la mayoría de los expertos coinciden en que la medicina es esta combinación de ciencias sociales y naturales y reconocen que para abordar plenamente las necesidades de los pacientes y promover la salud de las poblaciones es esencial tener en cuenta tanto estos aspectos biológicos como los sociales y los culturales. Por eso la medicina se considera como dijimos al principio, una disciplina interdisciplinaria que integra diversos conocimientos y enfoques para proporcionar una atención integral a los pacientes. Tanto las ciencias formales como las ciencias fácticas utilizan distintos métodos para su estudio. Hablamos, de las ciencias formales, que incluían la lógica y la matemática, cuyo objeto de estudio no es observable, utiliza principalmente el método deductivo. Las ciencias fácticas, que en donde incluimos como ejemplos la física, la biología, psicología, sociología, cuyo objeto de estudio es observable, utilizan principalmente los métodos hipotético-deductivo y el método inductivo. El método inductivo va desde una observación particular hacia una generalización, o sea, va de lo particular a lo general. Esto es, iniciando con una observación particular, luego recopilando datos, tercero analizando esos datos y formulando una generalización al final. Un ejemplo de esto. Se realiza un estudio de conductas alimenticias. El investigador observa que las personas tienen distintos hábitos alimenticios. Se recopila datos a través de entrevistas a personas con diferentes hábitos alimenticios, viendo sus elecciones de comida y otros datos, y después de analizar esos datos, identifica un patrón común y observa que las personas que tienen una dieta rica en frutas y verduras tienden a tener un mejor estado de salud. Entonces, la generalización que se produce es que a partir de esta observación los investigadores dicen que una dieta rica en frutas y verduras puede estar asociada con una mejor salud. Otro ejemplo podría ser un estudio sobre los efectos de la cafeína en el sueño. La observación sería que algunas personas tienen dificultades para dormirse después de tomar café en momentos antes de acostarse. Entonces se recopilan datos, analizando encuestas, registrando los hábitos de sueño de las personas y luego se analizan estos datos y se pueden encontrar, por ejemplo, patrones comunes de insomnio en las personas que consumen café antes de acostarse. Entonces, se concluye que la cafeína puede afectar negativamente la calidad de sueño de algunas personas. Ahora bien, el método deductivo va de lo general a lo particular, o sea, se basa en premisas que considera verdaderas para hacer una deducción particular. Por ejemplo, la premisa mayor. Todos los humanos son mortales. Entonces, la premisa menor sería Sócrates es un humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Otro ejemplo. Si un paciente tiene fiebre y tos persistente, podría tener una infección respiratoria. Juan tiene fiebre y tos persistente, por lo tanto Juan podría tener una infección respiratoria. Eso sería en el plano, ¿no? de la lógica. Entonces, pasando en limpio, dentro del método inductivo, decimos que parte de la observación de hechos concretos para llegar a una conclusión general. Utiliza la inducción para llegar a esta generalización
y la validez de esta generalización depende de la cantidad y calidad de los hechos observados. En general, estos resultados se consideran un poco más subjetivos, en el sentido de que dependen de la interpretación del investigador de lo que está observando. Y se utilizan principalmente para la exploración de fenómenos desconocidos y en la identificación de patrones y irregularidades. Se usa mucho, sobre todo en ciencias sociales. Ahora bien, el método deductivo, como decíamos, parte de una premisa general que se considera verdadera y utilizando la deducción lógica llega a conclusiones particulares. La validez en este método depende principalmente de que la premisa sea real, válida y verdadera y que se utilice una deducción lógica, ¿no? Y es en principio considerado más objetivo porque se basa en premisas generales que son aceptadas por la comunidad científica. Y se utiliza principalmente en la formulación de teorías y en la resolución de problemas específicos. Ambos métodos tienen sus pros y sus contras. Dentro del método inductivo podemos decir como pros o ventajas que es una forma efectiva de generar hipótesis y teorías a partir de observaciones y datos. Es útil para descubrir patrones y tendencias en datos complejos. Proporciona una visión más completa y detallada de un fenómeno o situación específica. Es principalmente utilizado en investigación cualitativa y en ciencias sociales. Dentro de las desventajas sería que las conclusiones son siempre tentativas y no pueden ser probadas con certeza, porque el método no prevé una contrastación. La generalización a partir de una muestra limitada, porque nosotros generalmente en este tipo de métodos tenemos no es una muestra tan grande, entonces esto puede ser un problema para la validez de los resultados. No es útil para hacer predicciones precisas y es susceptible a sesgos personales y subjetividad de la interpretación de los datos porque depende principalmente de esos resultados dependen principalmente de la interpretación del investigador. Y dentro del método deductivo, las ventajas es que permite hacer predicciones precisas y establecer la validez de una teoría de hipótesis, permite evaluar la coherencia y validez de las premisas a través del razonamiento lógico, puede ser utilizado en investigaciones cuantitativas y en ciencias naturales, que es principalmente donde se usa en investigaciones cuantitativas, es una forma de razonamiento ampliamente aceptada y utilizada en muchos campos de estudio. Y como contras tenemos que el método no proporciona una visión completa de un fenómeno o situación específica. Puede ser limitante en su enfoque, ya que solo puede utilizar premisas que estén previamente establecidas, y puede ser susceptible a errores si las premisas utilizadas inicialmente no son verdaderas. Y luego tenemos el método hipotético deductivo que combina elementos tanto de razonamiento inductivo como deductivo. Se inicia con una hipótesis, que es una suposición inicial sobre cómo podría funcionar algo. La hipótesis es cuando un investigador tiene una pregunta científica, la hipótesis sería una respuesta tentativa a esa pregunta. De esta hipótesis se deducen consecuencias específicas y estas consecuencias específicas justamente se ponen a prueba a través de la observación y la experimentación. Si las observaciones confirman las predicciones derivadas de la hipótesis, entonces se refuerza la validez de la hipótesis. Si las predicciones no se confirman, la hipótesis puede ser o revisada o descartada directamente. Y este método implica, de alguna manera, un ciclo iterativo de formular hipótesis, de decir implicaciones y probarlas empíricamente, y ese resultado vuelve a ser la base para inducir nuevas hipótesis. Como ejemplo, para el método hipotético deductivo podríamos plantear una hipótesis donde una nueva droga
reduce el dolor en pacientes con artritis. Entonces, la deducción es que si administramos la droga a pacientes con artritis, estos deberían mostrar una reducción en su dolor o presentar una reducción en su dolor. Entonces, se pasa a la contrastación, en donde se realiza un ensayo clínico y que se administra la droga a un grupo de pacientes y se compara con un grupo control. Entonces, el resultado, si la droga muestra una reducción significativa del dolor en el grupo experimental en comparación con el grupo control en donde no se administró la droga, se confirma la hipótesis. Otro ejemplo podría ser el estudio de los efectos del ejercicio en la salud cardiovascular. La hipótesis sería que el ejercicio regular mejora la salud cardiovascular. Entonces, la deducción implica que si las personas participan de un programa de ejercicio regular, entonces debería observarse una mejora en su salud cardiovascular. Se realiza la contrastación, el experimento, un estudio en donde se sigue a un grupo de personas antes y después de participar en un programa de ejercicios regulares. Entonces, el resultado, si se observa una mejora en los marcadores de salud cardiovascular después del programa de ejercicios, en comparación con los valores iniciales, se podría confirmar la hipótesis. El método hipotético deductivo también tiene ventajas y desventajas. Dentro de las principales ventajas se encuentra la integración de observación y predicción. Este método combina la observación inductiva con la predicción deductiva y permite que los investigadores formulen hipótesis basadas en observaciones y luego las pongan a prueba mediante predicciones lógicas. Posee un alto rigor científico, proporciona un marco riguroso para la investigación científica porque requiere que las hipótesis se prueben mediante experimentos controlados y observaciones empíricas. Genera conocimiento a través del método científico, permite esta formulación de hipótesis que puede ser probada y refutada y esto conduce a un mayor entendimiento también de los fenómenos que están siendo estudiados. Y con respecto a la aplicación en múltiples disciplinas, este método se puede aplicar en una amplísima gama de disciplinas, que van desde las ciencias naturales a las ciencias sociales, y esto lo hace un enfoque sumamente flexible para la investigación. Algunas de las contras que tiene este método es que se refiere, por ejemplo, a la limitación de las hipótesis. Las hipótesis de alguna manera son siempre planteadas, ¿no?, por el investigador, entonces siempre van a surgir de la creatividad que éste pueda tener, entonces siempre puede ocurrir el riesgo de que se deje de lado algo que el investigador no observó o omita. También la dependencia de las premisas, ¿no? Como es un método deductivo, este método también depende de premisas iniciales. Y si estas premisas de alguna manera resultan incorrectas, la conclusión que se deriva de ellas también puede ser incorrecta. En general, todos los métodos que requieren ensayos experimentales, no es la totalidad, pero muchas veces suelen ser complejos y costosos. Sobre todo cuando se hacen estudios, por ejemplo, ensayos clínicos que son a gran escala y que duran mucho en el tiempo, se llaman longitudinales, que son largos, suelen tener esta problemática de la complejidad de los costos. Y a pesar de que sean rigurosas, la rigurosidad científica es alta, no está exento de sesgos y subjetividades. Existe el riesgo del sesgo de la subjetividad cuando se formula la hipótesis y en la interpretación de los resultados, y esto puede de alguna manera influir en las conclusiones obtenidas. Hasta acá veníamos hablando de ciencias formales y fácticas y sus métodos, y
Ahora vamos a hacer otra distinción con respecto a las ciencias que tiene que ver principalmente con el objetivo de la ciencia. Podemos hacer una distinción entre ciencia básica y aplicada en el sentido de que la ciencia básica tiene como fin la generación de conocimiento. Obviamente esto es fundamental porque ese es el conocimiento que va a sentar las bases de la ciencia para después poder aplicarla. Pero entonces, cuando el objetivo de la investigación en sí es una aplicación directa de este conocimiento, estamos hablando de lo que denominamos una ciencia aplicada. Un ejemplo de ciencia básica y aplicada en un mismo tema podría ser que la ciencia básica se ocuparía de estudiar los mecanismos de acción de una droga posiblemente antitumoral, cómo afecta a las células tumorales, sus mecanismos de acción. Y en cambio la ciencia aplicada sería diseñar un tratamiento para una terapia antitumoral con esa misma droga. Ya sean estas ciencias básicas o aplicadas, o como distinguimos anteriormente, las ciencias formales o fácticas, siempre que estamos haciendo de alguna manera ciencia, estamos partiendo también de una pregunta científica, una inquietud que queremos responder. Y para responder a esta pregunta científica existen al menos dos abordajes básicos a los que llamamos abordajes cuantitativos y abordajes cualitativos. El abordaje cuantitativo, como su nombre lo indica, se refiere a cuantificación, mediciones numéricas o mediciones de categorías que son luego transformables a números y sobre los cuales podemos hacer análisis estadísticos. Todos estos términos después los vamos a ir revisando en las distintas clases, así que no se preocupen. Y luego tenemos el abordaje cualitativo, que estudia principalmente subjetividades, ¿sí? Lo que busca es describir y entender experiencias e interpretaciones de los participantes. Ahí, bueno, ya tenemos una distinción, ¿sí? Generalmente las ciencias cuantitativas hablamos de sujetos de estudio, en las ciencias cualitativas hablamos de participantes de un estudio, y como eso hay un montón de características que las diferencian. Si hablamos desde las raíces epistemológicas de cada uno de los abordajes, el cuantitativo se basa principalmente en el positivismo y el neopositivismo, en donde se puede decir que la realidad es una y lo que el investigador tiene que hacer es llegar a conocerla. En cambio, las raíces epistemológicas del abordaje cualitativo se remiten a la hermenéutica, en donde habla más que nada de la interpretación y del entendimiento de una realidad emergente que va surgiendo y que depende de cada uno de los participantes. Con respecto al objeto de estudio, en el cuantitativo el objeto es pasivo, o sea, el objeto está ahí y yo lo voy a observar y a sacar las conclusiones. En cambio, en el cualitativo el sujeto es activo y es parte de la investigación y es quien me va a ir brindando la información de cómo esa persona interpreta su realidad. Con respecto al investigador, en el enfoque cuantitativo, idealmente se trata de tender a la objetividad. Se sabe que el investigador es humano y como tal no puede ser completamente objetivo, pero lo que va a tender es a tratar de ser lo más objetivo posible desprendiéndose de sus ideas previas o subjetividades. En contrastación, en el cualitativo se sabe que el investigador es subjetivo. Lo que sucede es que se explicita en la misma investigación cuáles son esas subjetividades, cuál es el marco de referencia que utiliza el investigador para interpretar esa realidad. En relación con el objeto o participante del estudio, en el cuantitativo es unidireccional. Básicamente es el investigador quien va a definir cuáles son las variables a determinar de ese objeto de estudio y las va a medir.
En cambio, en el cualitativo es interdependiente, porque de alguna manera el mismo sujeto, el mismo participante, va a ser quien le devuelva al investigador cuáles son esas categorías sobre las cuales debe indagar un poco más. En cuantitativos hablamos de variables, en cualitativo tal vez de categorías, entonces esas categorías, o si quieren hacer la analogía por variables emergentes, van a ir surgiendo de la misma investigación con un ida y vuelta entre el participante y el investigador. Ahora, con respecto a las preguntas, a la pregunta de investigación en sí, en el cuantitativo se tiende más a responder el tipo de preguntas de cuánto, ¿sí? Si existe una correlación, hay causalidad, ya vamos a ver después en la clase correspondiente ejemplos más concretos, pero se refiere más que nada a esto, al cuánto, a lo cuantificable. Y en el cualitativo, las preguntas tienden a responder el por qué, el cómo, cuál es la interpretación que le da el participante a los sucesos, a los hechos. Viene, digamos, por ese lado. Respecto a las variables en el cuantitativo, son preestablecidas, ¿sí? Se miden y se cuantifican. El investigador de antemano ya sabe qué es lo que va a medir y cuantificar. En cambio, en el enfoque cualitativo, generalmente nos referimos a las variables como categorías, y si bien hay algunas preestablecidas en cuanto al interés del investigador por consultar al participante, surgen luego categorías emergentes que del mismo discurso de las personas cuando se les está entrevistando surgen nueva información que tal vez el investigador previamente no conocía, entonces las incluye dentro de su investigación. Respecto a la muestra es la cantidad de personas que van a participar en el estudio. En el cuantitativo se tiende a que sea siempre representativa, lo más grande posible, y se realiza un muestreo probabilístico, esto es, se trata de buscar siempre un grupo que sea lo más representativo, bueno, como mencionamos anteriormente, lo más representativo posible, y que si yo tengo una población general de 1.000.000 de personas, no puedo hacer las mediciones solamente en 10 porque es difícil que eso sea representativo de toda la variabilidad que puede existir en ese 1.000.000 de personas. Ahora bien, en el cualitativo, el número de participantes no es lo más importante y hay distintos tipos de muestreos, que ya los vamos a ver en detalle, que no son probabilísticos, no son al azar muchas veces, sino que se eligen para determinado fin. Hay diferencias también en los objetivos, que esto un poco ya mencionamos, que en el cuantitativo se tiende a querer generalizar y probar leyes, y en el cualitativo se tiende a querer interpretar la realidad o estudiar las subjetividades propias de los participantes. Y con respecto a la recolección de datos, también hay diferencias sustanciales, ya que en el cuantitativo se realizan o encuestas estructuradas o la recolección de datos o mediciones, ya sea, por ejemplo, si es una investigación médica, análisis de laboratorios, mediciones físicas sobre el paciente, y se realizan análisis de los datos de forma cuantificable. Ahora bien, en el cualitativo tenemos principalmente entrevistas en profundidad, que esto es, se le realiza alguna pregunta o se introduce el tema al participante y luego el participante se puede explayar en el tema, es quien va a dirigir de alguna manera el relato. También puede ser semiestructuradas con preguntas abiertas para que el participante conteste lo que desea en relación a esas preguntas. Hay observación participante, análisis de documentos, esto ya lo vamos a ver más en detalle en las clases específicas tanto de cuantitativo como cualitativo, pero esto es como para darles un paneo general.
El reporte de resultados también resulta distinto. Los resultados cuantitativos son numéricos y se reportan en forma de tablas, gráficos de barra, heatmaps, gráficos de torta, todo lo que tenga que ver con reportes numéricos, ¿sí? Ahora bien, dentro del abordaje cualitativo, los resultados se reportan generalmente a través de una narración. Claro que puede haber algún gráfico, alguna fotografía ilustrando también, pero principalmente y lo más importante en estos resultados es el reporte narrativo. El abordaje cuantitativo sigue una metodología lineal, si bien en este caso nosotros lo hemos graficado de forma circular, porque uno siempre puede volver luego de la finalización al inicio. Lo más importante de destacar de esto es que siguen pasos consecutivos, ¿sí? Primero el paso 1, después 2, 3, 4. Y comienza con una idea. Esta idea es refinada para plantear un problema y luego, partiendo de la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, que nos va a servir para entender qué se sabe y qué no se sabe de este problema, es que nosotros podemos plantear la pregunta de investigación y también justificar su relevancia. Luego que visualizamos el alcance del estudio y se elabora la hipótesis recuerden que habíamos dicho que era una posible respuesta a la pregunta de investigación, se definen las variables a medir y los objetivos. Luego vamos a desarrollar un diseño de investigación que nos permita responder a esa pregunta de investigación. Entonces, vamos también a definir y a seleccionar la muestra. Vamos a recolectar los datos, vamos a realizar el análisis de esos datos y elaborar un reporte de resultados. Nosotros en el proyecto no vamos ni a recolectar los datos ni a analizar los datos, vamos a llegar hasta definición y selección de la muestra. Que toda esa parte es de alguna manera el momento proyectivo de la investigación, donde nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. A partir de la fase 8 que dice ahí, que es la recolección de datos, el análisis de datos, la elaboración de reportes, ya es efectivamente el momento en donde nosotros ponemos las manos en acción. Esos resultados, porque hay una flecha que une luego de nuevo con la fase 1, porque esos resultados normalmente abren un montón de puertas, si bien muchas veces logran contestar esa pregunta, pero abren un montón de puertas hacia un montón de nuevas preguntas. Entonces sirven como base para generar otras ideas y plantear otros problemas. En el caso de las investigaciones con abordaje cualitativo, el camino no es lineal. El investigador sí plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Este planteamiento inicial no es tan específico como en el enfoque cuantitativo y la pregunta de investigación no siempre se terminan de conceptualizar ni definir por completo al inicio de la investigación. ¿Cuál es, en este caso, el camino a seguir? Está la idea, se plantea el problema, hay una inmersión inicial en el campo y esta primera inmersión que implica una recolección inicial de datos y el análisis de esos datos sirven para afinar y refinar esas preguntas de investigación o tal vez relevar nuevos interrogantes, por esto que decíamos de los emergentes que pueden surgir del mismo relato o del análisis del relato de los participantes que son entrevistados. Luego, seguimos, tenemos más pasos, tenemos la concepción del diseño de estudio, que muchas veces no necesariamente está claro desde el principio, se termina de definir muchas veces luego de la inversión inicial en el campo.
Entonces ahí es donde se define también la muestra de estudio y cuál va a ser el acceso a esta. También hay obviamente un proceso de recolección de datos, de análisis de los datos y de interpretación final de esos resultados, pero siempre es iterativo, siempre se puede volver y redefinir la pregunta inicial, siempre se va a volver al marco de referencia y a la literatura existente para ir de a poco, paso a paso, tratando de explicar e interpretar los fenómenos que se están estudiando. Existen además abordajes mixtos, no todo es quanti versus quali, sino que hay preguntas de investigación que suelen responderse mejor con abordajes mixtos, o sea, utilizando tanto instrumentos del abordaje cuantitativo como del cualitativo. Por ejemplo, puede haber entrevistas que necesitan datos estadísticos. Por ejemplo, si es una entrevista en profundidad y se requiere alguna técnica que valide estadísticamente lo que se encontró en esa entrevista, o se realiza una encuesta y este resultado requiere una observación participante o algún tipo o grupos focales o entrevistas en profundidad. Vale, cabe destacar que la encuesta es una herramienta cuantitativa y todas las otras técnicas que mencioné son cualitativas. ¿Por qué? Porque esas técnicas cualitativas van a poder explicar un poco mejor lo que se midió numéricamente con la encuesta. Se puede utilizar primero las entrevistas para revelar estos emergentes o variables o bueno, estas categorías sobre algún tema específico y luego con esa información que saldría de una aproximación cualitativa, sentar el punto de partida para un abordaje cuantitativo en donde se pueda cuantificar eso que se observó primeramente. A esto se le llaman enfoques mixtos. Y finalmente vamos a introducir el concepto de investigación-acción participativa, o IAP. Este concepto que surge desde lo que se denominan epistemologías no hegemónicas, una de ellas es la epistemología del sur, y surge en la década del 60 en Latinoamérica de la mano de Fassborda, que es un sociólogo, investigador y escritor colombiano. Y en este abordaje lo que se intenta es transformar la relación sujeto-objeto, ¿sí? Donde hay un investigador que estudia un objeto pasivo, y se trata de concebir la relación sujeto-sujeto, donde el investigador ya no es más un sujeto externo que viene a observar lo que sucede y sacar sus conclusiones para publicar, por ejemplo, un artículo, sino que apunta a dar voz y participación a las comunidades, que muchas veces no tienen voz o no son escuchados. Y la idea es que este investigador lo que hace es brindar herramientas para que sea la propia comunidad que se convierta en investigadores de sus propias problemáticas y pueda así generarse un cambio de la realidad que ellos viven. Entonces, para lograr esto, se pueden mezclar técnicas que estuvimos viendo o empezamos a ver, tanto de técnicas cualitativas como cuantitativas. En general, el proceso de IAP se representa como una espiral ascendente y se inicia con un diagnóstico. Entonces ahí se indagan las problemáticas que luego van a ser evaluadas por la misma comunidad, ¿no? Y por esta comunidad va a reflexionar sobre los patrones que existen y mediante técnicas, que eso es lo que va a hacer el investigador, facilitar todas esas técnicas para ordenar este proceso, ¿no? Entonces se van a priorizar los problemas para poder abordarlos o decidir cuáles abordar o cuáles comenzar abordando, y luego se realiza el trabajo de campo, que normalmente es un abordaje mixto. A veces se requieren hacer investigaciones sobre cuestiones que hay que cuantificar, ¿no? Y a veces son cuestiones más cualitativas de interpretación. Y
Luego de este trabajo de campo se realiza una acción propuesta en base al punto anterior, en donde se evalúan las consecuencias. Y finalmente se elabora un informe y se sistematiza el aprendizaje, pero este informe no es lo fundamental. Lo fundamental es que este aprendizaje siga, ¿no? Que este sea el punto de partida para el siguiente bucle diagnóstico, problematización, etc. Un ejemplo de investigación acción participativa. Por ejemplo, una comunidad de un barrio que está cercano a zonas de campos, digamos, que usan una fumigación no excesiva o infringiendo alguna normativa respecto a la distancia mínima que tienen que guardar desde dónde empezar a fumigar. Entonces, un diagnóstico participativo inicia con la comunidad, que se reúne en asambleas comunitarias para discutir sus preocupaciones sobre las fumigaciones en estos campos aledaños y los posibles impactos que tienen en la salud y en el medio ambiente de la comunidad. Obviamente estas personas empiezan, si se les preocupa es también porque notan algo, ¿no? Entonces se llevan a cabo encuestas, entrevistas para recopilar datos sobre efectos en la salud y en el medio ambiente que ellos pueden haber notado. Se empieza a recopilar información sobre cuáles son las leyes locales de las distancias mínimas de fumigación y ver qué es, ¿no? lo que realmente está sucediendo, si se está cumpliendo o no. Y luego obviamente va a haber un análisis de los datos, ¿no? Los datos recopilados se analizan tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas cuantitativas para cuantificar la frecuencia y la intensidad de las fumigaciones, las distancias a las que se realizan esas fumigaciones de la zona urbana, y también se pueden medir niveles de agroquímicos en el agua de consumo, en los suelos de esta comunidad o mismo en el cuerpo de los residentes, y se pueden hacer análisis de sangre, de orina y analizar esos resultados. Se utilizan técnicas cualitativas, por ejemplo, para examinar las preocupaciones o las percepciones de los residentes, identificar también posibles violaciones de las leyes locales, ¿no? Haciendo una revisión de la documentación. Y se desarrollan algunas soluciones, por ejemplo, se exploran medidas para garantizar el cumplimiento de las leyes locales, de las distancias mínimas de fumigación y tratar de promover prácticas agrícolas que sean más seguras y sostenibles. Entonces, tiene que haber una implementación y un seguimiento, se van a establecerse mecanismos y monitoreos para asegurarse el cumplimiento de las leyes locales y evaluar ese impacto de las acciones que se han tomado en la reducción de las fumigaciones inadecuadas. Y dentro de las acciones generadas puede establecerse un programa de sensibilización sobre las leyes locales de distancia mínima de fumigación y los posibles impactos negativos de estas fumigaciones en la salud y el medio ambiente, y promover, ¿no? Prácticas agrícolas más seguras y sostenibles, y también intervenir con las autoridades locales para fortalecer la aplicación de estas leyes, ¿no? Y las regulaciones relacionadas con la fumigación agrícola, y así garantizar el cumplimiento adecuado de las mismas. Y cerramos esta introducción al tema de investigación en acción participativa con esta frase de Fassborda que dice: este entendimiento entre personas de distinto origen y muchas veces clases sociales tuvo lugar cuando aquella que se consideraba mejor preparada modificó la concepción de su papel, sea como cuadro o como investigador, y adoptó una actitud de aprendizaje y de respeto por la experiencia, el saber y las necesidades de la otra, alistándose al mismo tiempo para dejarse expropiar su técnica y su conocimiento.